Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 4 de abril del año 2022. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él, y sentándose, les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, lo vimos ayer este Evangelio, hermanos queridos. La mujer pecadora. Y todos los que la acusaban a la mujer igualmente pecadores. ¿Qué juzgaban entonces? ¿Tenían derecho a juzgar? El juicio contra la mujer implicaba un juicio contra ellos mismos. Fíjense en todas las preguntas que le destinaban a Jesús, escribas, fariseos, eran tendientes a tenderle una trampa para que cayese en ella y después imputárselo como delito grave para finalmente obtener que fuera, sancionado y condenado a muerte. Aquí vemos a Jesús a la mañana temprano, como hacía siempre, ya en el templo. Se había sentado y estaba enseñando la palabra, el único maestro, nuestro único maestro, el maestro de todos, el único que puede enseñar. El único que puede enseñar desde el amor, el único que ama verdaderamente. Ahora, estos que acusaban a la mujer, sí, ella fue, sorprendida en el momento en que estaba cometiendo el adulterio. Y por lo tanto la tomaron, la llevaron ante Jesús. Claro, uno diría, ¿por qué no la llevaron delante del Tribunal Supremo, del Sanedrín? Esa era la entidad que podía juzgar. Bueno, acá evidentemente se trata de hacerlo caer a Jesús. La envidia, el saber y el ver, concretamente ya en Jerusalén, cómo la gente lo escuchaba, cómo reconocían la autoridad de Jesús, cómo realmente quedaban fascinados frente a la manera de enseñar de nuestro Señor, que en definitiva es el maestro, el único, el que puede enseñar, el que sabe, y el que tiene la experiencia del que sabe. Y estos escribas y fariseos eran en su gran mayoría hipócritas. Querían hacer ver y representar delante del pueblo una imagen que no tenía porque en su interior no habitaba aquello que requería la ley de Dios, dada a través de Moisés al pueblo de Israel. Por la ley que decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con todo tu espíritu, y al prójimo como a ti mismo. ¿Hay amor de ellos hacia esta mujer? Bueno, para empezar aclaremos que la mujer que cometía adulterio lo hacía con un varón, obviamente, ¿no es cierto? Y por lo tanto, según la ley y según el mandato, Levítico 20:10, para aquellos que lo quieran buscar y corroborarlo, tanto la mujer como el varón debían ser muertos. Aquí habitualmente presentan a la mujer, al ser débil, ¿no es cierto?
¿Y Jesús qué piensa? Porque sí, el Señor está pensando. La pregunta de ellos la hemos sorprendida en el momento del adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las tales. ¿Tú qué dices? Claro, esperaban de parte de Jesús una sanción equivalente a la de ellos. El Señor estaba escribiendo con el dedo en tierra, en el suelo, y no contestaba. Pero tanto le insistieron que finalmente se levantó y dijo estas palabras muy sencillitas: el que de ustedes esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. ¿Y quién estaba libre de pecado ahí? Mire, acá hay un gesto, por otro, aquí sí tenemos que reconocerlo como un gesto de sinceridad, sí. Se fueron retirando todos, reconocieron que eran pecadores, y comenzando por los más viejos, escribas, fariseos. Claro, más años, seguramente tanto más pecados habían cometido. Estos jamás se habían arrepentido. Seguían con la vida y seguían con la carnatura adámica. La respuesta y reacción de cada uno de ellos era conforme a carne y sangre caída, y no según el amor que requería la ley para ser cumplida. Porque todo lo demás mandado en la ley, dada por Dios a Moisés y al pueblo, requería como primer asunto el amor. Si usted no mata, no roba, no desea a la mujer de su prójimo, no codicia los bienes ajenos, pero no por temor a la sanción de la ley, sino porque usted ama a su prójimo, usted cumple la ley. Pero si lo hace por temor a la sanción y usted no ama a su prójimo, usted no cumple la ley. No la cumple y por lo tanto sigue estando en pecado y consecuentemente en muerte. Aquí estos se retiraron entonces y quedaron solos Jesús y la mujer. Entonces la pregunta viene ahora de Jesús. Primero le preguntó a los que acusaban a la mujer. El que esté, más que preguntarle, sí, implica una pregunta. El que esté libre de culpa, que sea el primero en arrojar la piedra. Ahora la pregunta directamente a la mujer. Quedó a solas con el Señor. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido, Señor. Y fíjese la sanción de Jesús, el juicio. El juicio justo conforme a la misericordia y al amor de Dios. Ni yo te condeno. Vete y no peques más. La está introduciendo en un camino nuevo, ¿no es cierto? En el camino de la vida, en el camino del amor, en el camino que es el mismo Señor en ella. En ella, y a partir de este juicio que establece, dándole el perdón a la mujer, muestra que está cumpliendo el mandato del amor. El núcleo del amor es el perdón. El que ama perdona. Y el Señor inmediatamente perdona. Ni yo te acuso. Los otros, que conforme a la ley decían obrar en consecuencia con esa ley, en consonancia con esa ley, no perdonaban. No perdonaban porque no amaban, fundamentalmente. Y si no amaban, no cumplían el mandamiento de Dios. El que no ama a su prójimo, a quien ve, no diga que ama a Dios a quien no ve. Y esto que tanto predicaban y proclamaban la justicia que les pertenecía porque cumplían con la ley, y toda una serie de argumentos largos, conferencias aburridas, estaban en el labio de estos hipócritas que normalmente no convencían a nadie, pero eran temidos porque, claro, llevaban como estandarte de justicia delante de Dios el hábito, llevaban la indumentaria que los acreditaba como representantes, llamémosle profesionales del cumplimiento de la ley. Vemos que todo esto es hipocresía, que todo esto es mentira, que la verdad está en el humilde hombre de Galilea, que en el templo, y tenía el pleno derecho y era el único que lo tenía, enseñaba a todos los que ingresaban en el templo. El Señor nos sigue enseñando a todos. Somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios en nosotros.
y nos recuerda las cosas que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Dios con nosotros, todo es en Dios para con nosotros y con nosotros. Y fundamentalmente lo que nos enseña es el amor y el perdón. El que ama, perdona. El que no ama no tiene compasión, no tiene misericordia, no se compadece del otro. Tiende a juzgarlo y a sancionarlo, a condenarlo. Y nuestro Señor, ¿qué dijo a los suyos? Yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar lo que estaba perdido. Lo que estamos perdidos somos nosotros, hermanos. Perdida estaba la mujer adúltera, y tan perdidos o más perdidos que ella estaban estos que la sancionaban, que buscaban lapidarla, matarla públicamente. ¿Qué nos queda de todo esto? Y nos queda siempre como lección esto que que hemos aprendido del Señor y que es la norma de toda nuestra vida, de nuestro tránsito por este mundo. Amar y perdonar. Eso es servir a Dios. Servir en el amor, servir en el perdón. No se precipite a juzgar al otro. Muchas veces cuando usted juzga al otro y lo condena, está juzgando en sí mismo lo mismo que tiene el otro. Porque lo mismo que tiene el otro somos nosotros, hermanos. Hasta que el perdón de Dios, la misericordia de Dios, por la fe en Jesucristo, el enviado de Dios, en nosotros cambie radicalmente nuestro ser interior. Y comenzamos a transitar ese camino nuevo y vivo, ese camino de amor, que ese sí nos conduce a la presencia de la gloria de Dios. Nos queda como lección esto, definitivamente. La ley no perdonaba los pecados, simplemente recordaba al hombre que estaba en pecado. El Señor perdona el pecado, perdona al Señor porque es el que derrama su sangre. Pone la sangre por todos, da la vida por todos. Y no hay mayor amor que el amor de aquel que pone su vida por todos. Fue lo que hizo el Señor. En vez de estar acusando a diestra y siniestra conforme a una letra escrita, que es la letra de la ley, pero que no tiene ningún significado mayor si no está presidida por el amor de Dios. ¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, ojalá hoy nos demos cuenta que, como decía Sor Faustina en un diálogo místico con Jesús, le preguntaba a Jesús que ella le había dado todo, qué era lo que le faltaba, y decía Jesús, lo que es exclusivamente tuyo, lo que es exclusivamente del hombre, nuestras miserias. Entreguemos al Señor todo este corazón duro que es tan difícil de convertirse si no es por pura misericordia de Dios. Por pura misericordia de Dios, bien decís, Patricia. ¿Qué le podemos... Qué linda esta frase. ¿Qué puede dar Faustina Kowalska al Señor? Sus miserias. Y lo que damos todos. Pero sabemos que el Señor, a cambio de esa miseria, nos da vida, nos da amor. El Señor transforma los venenos en remedios. El Señor transforma nuestra muerte en la vida que muere por todos y, por supuesto, por la nuestra, para que tengamos la vida que resucita para todos, la mayor riqueza. Nosotros miseria, el Señor riqueza. ¿Cuántas veces apuntamos, como decía San Agustín, ¿no? Cuando quedan a solas la mujer adúltera y Jesús, comentaba el santo, quedaron a solas la miseria y la misericordia. Y la misericordia de Dios prevalece, el perdón de Dios por el amor de Dios. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Y pedimos tu bendición, Señor,
tu espíritu de amor, tu espíritu de perdón, tu espíritu de compasión. Señor, en tu nombre santo lo pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y amén.